Vamos a grabar, listo. Entonces vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a continuar hablando especialmente de lo que son, bueno, tipos de gráficos que hemos visto en lo que ya, esta parte ya es prácticamente cuando nosotros ya hacemos la investigación, ¿sí? Si hacemos la investigación, entonces nosotros utilizamos diferentes tipos de gráficos para poder representar nuestros resultados. Y a su vez, los gráficos son elementos muy importantes o figuras muy importantes que nos permiten observar los resultados en un solo gráfico, ya en este caso, e interpretar, ¿no es cierto? Máximos, mínimos, medias, ¿sí? Comportamiento, es decir, comportamiento de algún tipo de sistema, de un río, lo que sea, ¿no? Entonces, eso nos interesa. Entonces, depende de lo que queremos presentar, ¿no? Por ejemplo, para presentar lo que son pluviosidad, lo que es tendencia, lo que es de pronto, digamos, variación de algún tipo de parámetro, todas esas cosas. Entonces nosotros elegimos, pues en este caso, lo que son diagramas de pastel, pictograma, diagramas de barras proporcionales, diagramas de barras combinadas. Es decir, también tenemos, por ejemplo, gráficos que nosotros podemos obtener tanto en el eje, en este caso, este es el eje X, y podemos tener acá en este eje Y y también el eje Y. Sí, podemos tener. Queremos presentar dos tipos en este caso de variables, aquí no, de variables y acá otra variable, ¿sí? Entonces, aquí por lo general, por ejemplo, puede ser tiempo, ¿cierto? Tiempo. Acá puede ser lo que sea precipitación y también podemos tener lo que sea temperatura, ejemplo. Yo puedo, digamos, representar esta situación, ¿no? Aquí nos permite, ¿qué? Nos permite un poco hacer la comparación entre lo que es la precipitación en este determinado tiempo y la temperatura en este determinado tiempo para ver cuál es el comportamiento de los parámetros, pues, y poder interpretar mejor los resultados, ¿no? Entonces, los gráficos, pues, ya decidimos nosotros qué tipo de gráficos hacemos. A veces los gráficos de un artículo, en un estudio, pues, no siempre hacemos los mismos. ¿Por qué? Porque puede ser que el mismo gráfico sea represente y esté bien hecho, pero el problema es que de pronto quitamos un poco de, digamos, la homogeneidad, pues de pronto miramos el mismo gráfico y de pronto el lector ya no tiene mucho interés. Entonces, es mejor también tener diferentes tipos de gráficos de acuerdo al tema que vamos a analizar. Bien. Entonces, aquí vamos a ver lo que son un poco son presentación de datos cualitativos que podemos también trabajar. Aquí observamos específicamente, por ejemplo, el diagrama de pastel, que es en este caso, el diagrama de barras, ¿sí? El diagrama en este caso de barras igual y un pictograma. Que lo podemos hacer, todo esto lo podemos hacer en el Excel, ¿no? Todo está en el Excel. Simplemente ahí lo que hacemos es seleccionar el tipo de gráfico, pues, y trabajamos. Y también podemos, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que, bueno, poner los títulos en el eje X, en el eje Y, seleccionamos, ¿no? O a veces, pues, simplemente, como estos gráficos los estoy observando acá, pues podemos utilizarlo de esta manera. Ya depende, digamos, cómo nosotros podamos queremos utilizarlo. Bien, por ejemplo, aquí, analizando, pues, el diagrama en este caso, de pastel. Por ejemplo, dice, es un diagrama de sectores circulares usada para ver la totalidad de los sujetos de una muestra de población. Es decir, aquí, por ejemplo, en caso nosotros, por ejemplo, podría ser que cuántos barrios, ¿no es cierto? ¿Cuántos barrios de la ciudad de Tena participaron? Y aquí vamos a ver el número de muestras del barrio, pues podemos pintar 10, o sea, el porcentaje total, al final la sumatoria de todo va a ser 100%. Entonces eso me ayuda un poco a ver una forma más directa lo que es en este caso la medición del grupo de manzanas, grupo de población o grupo de estudiantes, lo que sea que nosotros hemos utilizado en la encuesta, por ejemplo, ¿cierto? Así sencillamente. Podemos ver también, yo que sé, pongamos, si yo estoy haciendo en una cuenca, haciendo algún estudio, pues definido en tales ríos, por ejemplo, ahorita, el problema que tenemos la minería allá, ¿no es cierto? Puede ser que de pronto cuál río es el más afectado, yo creo que es el Ribanzo, tenemos más puntos de medición, de pronto en el río menos puntos, precisamente. Entonces, estos puntos de medición, en forma cualitativa, yo puedo ver desde el 100%, por ejemplo, yo que sé, he designado, yo que sé, unos 20 sitios, pues desde los 20 sitios en la cuenca del Tena, cuánto pertenece al ANSU, cuánto pertenece en este caso
al otro río el Tena propio, el otro río, ¿no es cierto? Los porcentajes y al final, pues, esto me ayuda a definir cuántos puntos de muestreo yo he definido en cada sitio, ¿no es cierto? Entonces es lo que estamos hablando acá. Si ustedes pueden ver acá es una forma prácticamente cualitativa. ¿Por qué? Porque yo simplemente he elegido el número de sitios y eso he dicho el 20, ese es al 100%, ¿no es cierto? El 20 al 100%. Y en caso, dos sitios, ¿a qué será entonces porcentajes? Y esos porcentajes me permiten graficar en el Excel y obtener este tipo gráfico que se llama diagrama de pastel. Aquí este ejemplo es simplemente de estudiantes de una escuela por educación, que se puede hacer igual, ¿no? O que se puede hacer. No es más nada. Entonces, por ejemplo, esto nos presentaron cuando estamos haciendo, en este caso, el seguimiento del rendimiento de los estudiantes para que no se vayan de la universidad, ¿cierto? Estamos chocando cada docente y entonces exactamente este gráfico se presentó para que para definir exactamente cuántos estudiantes de diferentes niveles están en problemas y pues tomar acciones frente a este tema, ¿sí? Entonces ya depende de lo que nosotros queramos graficar. El pictograma, dice, el pictograma es un diagrama que utiliza imágenes para mostrar datos para una rápida comprensión. Aquí dice exactamente rápida comprensión, ¿sí? Se utiliza imagen de símbolo para mostrar cantidades específicas. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, aquí estamos, bueno, un pictograma es, bueno, no, acá no está, ¿no? Lo que dice aquí es exactamente, es un diagrama que utiliza imágenes para mostrar datos para una rápida comprensión. O sea, imágenes que implica que yo puedo tener estas, ¿sí? Las imágenes, yo que sé, fotografías, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, pues, símbolos, en este caso, símbolos que, como leyenda acá, y nos va a implicar algún tipo de colores y nos va a especificar especialmente qué significa, digamos, de qué sector está, yo que sé, por ejemplo, más se utiliza lo que es, en cuanto trabajamos lo que es en riesgos, ¿no? En riesgos, pues, para decir zona alta, media, baja, lo que sea, y vamos pintando este caso por acá, ¿sí? Estos son los pictogramas, que voy a definir ciertas zonas de alto riesgo, mediano o bajo, ¿no? Entonces, más utilizamos un poco para como son tipos, más o menos como mapas, ¿sí? Y específicamente, por supuesto, aquí también puede ser con cantidades específicas. A veces se saca de un mapa, por ejemplo, si yo hago este mapa, ¿no es cierto? Yo que sé, la zona roja, o zona tomate, verde, lo que sea, del total puedo decir qué porcentaje de territorio está en zona roja, yo que sé, o zona de peligro, qué porcentaje de territorio está en zona de mediano peligro, lo que sea. ¿Sí? Entonces hay cantidades específicos respecto en este caso a esto, ¿no? Y esos pictogramas especialmente son utilizados por quienes, por las personas que son tomadores de decisiones. Por ejemplo, un alcalde no puede tomar decisiones en función de decir, bueno, ¿saben qué? El nivel del agua llega a tal periodo de retorno y tal zona, ¿no? Sino un alcalde toma en cuenta, si es que, bueno, es un alcalde, no como el que estamos teniendo acá en el tema, me parece que totalmente está fregado con la minería. Y les felicito, ¿no es cierto? Que hicieron el plantón y todo lo demás y parece que la 10/20 parece que está interviniendo ahí, pero según se ve retrasadamente todo la vaina. ¿Cómo es el gobierno? Pero al final, pues hay zonas que nosotros podemos definir y el alcalde será el que encarga de tomar decisiones en qué zonas puede estar la población y en qué zonas no puede estar, dependiendo de qué ese tipo de pictogramas que se puede hacer en función de los estudios o investigaciones que se van haciendo. Aquí hablamos del diagrama de barras. Bueno, este diagrama de barras es más utilizado en el caso de muchos estudios, más utiliza lo que es para lo que es precipitaciones y bueno, muchas cosas más. Sí. Por ejemplo, aquí ya podemos ver exactamente, podemos ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo de pronto, y el medio de pronto, cuál es la media de esto, ¿no es cierto? Podemos observar, ¿sí? Y por lo general esto más se utiliza, si bien es cierto, yo puedo utilizar para que son más, para los regímenes pluviométricos, ¿no es cierto? Regímenes de temperatura, para ver los mínimos, los máximos, el mes más lluvioso, el menos lluvioso, y así solamente puedes ver. A veces que es bimodal, unimodal, ¿no es cierto? Trabajar en este caso, quitamos de esta moda y esta moda. Al final puede haber dos modas, una más grande, una más pequeña, pero al final dos modas, y en este caso es dos comportamientos en espacio, se puede ser el espacio anual, ¿no es cierto? Por lo general trabajamos en esto, y ahí vamos a temperatura y a lluvia.
vas a ver qué épocas son las más secas de pronto y qué épocas son las más lluviosas y la menos lluviosa un poco de entre lluvias y transición. Bueno, entonces esto lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, para representar esto, ¿no? Ahora también, ¿para qué se utiliza? Aquí hablamos de frecuencias, ¿no? Aquí hablamos de frecuencias. Habíamos hablado un poquito de lo que la frecuencia relativa, dijimos que era igual en este caso, al NI sobre el N, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? La relación que existe de un total de cantidad de elementos de una serie estadística que hemos trabajado aquí. Hemos sacado toda esta información y vemos que en todo este valor, sería en este valor, en este caso N, número total de elementos, y en ciertos intervalos, por ejemplo, aquí están los intervalos que podría ser que están graficando, ¿no es cierto? En ciertos intervalos, ¿cuántos elementos se encuentran por cada intervalo? Sí, para eso hablamos de caso niveles mínimos y máximos y sacamos por cada intervalo cuántos elementos están. Entonces aquí está en este caso la frecuencia relativa y esto vamos a graficar acá. Entonces aquí está la gráfica, la frecuencia relativa de cada uno de estos, pues la vamos graficando. ¿Sí? Entonces esto pues podemos utilizar muchísimo para lo que es, este es un paso inicial para lo que son ajustes de información a una ley de probabilidades, ¿no es cierto? Podemos utilizar esto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que aquí está hablando, que es el diagrama en este caso de barras, en función de que es en este caso presenta la frecuencia simple, ¿no? La frecuencia simple, es decir, esto, ¿no? Número de veces sobre el número total de elementos, en este caso la muestra, ¿sí? Entonces, pues aquí está relativa, ¿no es cierto? Si dije yo frecuencia relativa, en este caso, ¿sí? Bien, aquí, pues, bueno, los gráficos, pues ya dependen, ¿no es cierto?, que nosotros queramos, porque a veces necesitamos indicar valores. En este caso, valores de este caso, ¿no? Valores, pues lo podemos poner. Aquí, pues, de pronto podemos poner el eje de las X, eje de las Y, que significa. Por lo general, aquí se debe poner, en este caso, lo que significa y la unidad de medida. Por ejemplo, si fuera esta precipitación, yo pusiera aquí P, precipitación, pues, y esto en milímetros, ¿no es cierto? Entonces, el que lee, pues, sabe de qué se trata, ¿cierto? Entonces, acá, igual, por ejemplo, aquí sería la frecuencia relativa, aquí, ¿no es cierto? En vez de esto, si fuera frecuencia relativa, aquí, esto, y esto, ¿cuál sería? En este caso, sería, en este caso, el intervalo, sería aquí los intervalos, ¿no? Serían los intervalos que nosotros vamos a graficar, ¿sí? Eso podríamos hacer, entonces, con los intervalos, vamos a ver si es, ¿de cuáles son los intervalos? Desde el valor mínimo, en este caso, el mínimo que podemos estar aquí, de punto al valor máximo está por acá. En función de esto, pues, el intervalo será, desde aquí, aquí comenzaría el mínimo, y acá sería en este caso el máximo. ¿Sí? Entonces en el máximo, dependiendo del intervalo, está pocos elementos y así. Entonces utilizamos esto lo que es el diagrama de barras. Bien, este es el programa, en este caso, diagrama de barras proporcionales. Todo esto lo hacemos del Excel, simplemente hay que saber que está el Excel, pero lo que nos interesa aquí, por ejemplo, si bien es cierto, aquí podemos sacar igual, puede ser en este caso lo que es las frecuencias de igual manera, ¿no es cierto? Las frecuencias, pero aquí ponemos un caso, ¿no? En esta frecuencia, pongamos, yo saco una frecuencia acá, entonces acá. Si yo digo simplemente niños de la escuela, ¿no es cierto? Y bueno, un ejemplo muy, muy pequeño, pero vamos a ver. Entonces aquí digo niños, al final puede ser niños y niñas, ¿no? También niñas, ¿no? Ya. Entonces aquí está ingresado esto, ¿no? Pero dentro de esto yo puedo saber cuántos niños, varones en este caso, y niñas en este caso, ¿sí? O sea, en este caso, niños y niñas. ¿Cuánto está? Entonces yo puedo ver porcentaje, esta parte acá y esta parte. Pero está dentro, yo que sé, digamos, de edades de 2 a 5 años, ejemplo. Son intervalos que estoy poniendo acá y vamos acá. Entonces puedo sacar la forma proporcional de cada elemento que está dentro de este caso de los estudios que estamos haciendo. Sí, en este caso, mira, justo aquí masculino, femenino, ¿no? O sea, cuántos hombres, cuántas mujeres dentro de este estudio que estamos haciendo, de esta evaluación prácticamente. Entonces, igual, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, para interpretar esta información, yo lo que tengo que hacer es tomar este dato e interpretar información. ¿Por qué? Porque nosotros, como hacemos la investigación, tenemos que interpretar los datos de este caso y sacar, pues, si bien es cierto, esto es muy visual para que cualquiera entienda, o sea, solo mirando acá ya puedo decir cuál es el porcentaje. Aquí es femenino, miren, entonces, en este intervalo, el femenino es el que predomina frente al masculino. Ya podemos decir
Así queremos saber el valor, pues podemos colocar acá el valorcito, valor acá o acá, o si no, simplemente lo que a veces siempre se hace es hacer el cuadrito. Tenemos un cuadro y eso relaciona el valor referente a esto. Entonces, porque por lo general en un estudio, una investigación, ¿qué se define? Se define lo que son la media, el comportamiento medio, el mínimo y el máximo. Exactamente. Son tres cosas que debemos decir. ¿Cuál es el mínimo, cuál es la media y cuál es el máximo valor de todo lo que es el estudio? ¿No es cierto? Entonces, eso son lo que nosotros trabajamos generalmente esto. Ya, barras agrupadas, ¿sí? Igual aquí. Por ejemplo, aquí verán, señores. Estas barras agrupadas, ¿cierto? Estas barras agrupadas se utilizan cuando, verán. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un ajuste, verán, de datos observados y en este caso datos calculados. ¿Qué quiere decir con eso? Yo tomo una información en campo, cualquier tipo de información que tenga, ¿no es cierto? Entonces, de esa información, yo tengo esta información. Esta información. Esta información, esta es la tabla de información que tengo, la base de datos, vamos a ver despuésito. Entonces aquí tengo todita la información que he levantado en campo. O he obtenido en este caso, por ejemplo, si yo trabajaría en la parte hidrológica, meteorológica, diría yo, esta es la información que se ha levantado en las estaciones hidrológicas y meteorológicas, la cual yo voy a hacer el estudio de tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la información que yo tengo prácticamente levantando en campo. Entonces, al final, esta información qué significa? Es la información observada, ¿no es cierto? La observada. Es decir, lo que pasó en el sitio es lo que se observó. Al final esa sería la realidad del comportamiento de esa, digamos, de esa información en el elemento que estamos estudiando. Por ejemplo, si es que esto se refería, pongamos, aquí está la cuenca, un ejemplo nada más, y aquí está la estación, una E metal, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy midiendo lluvia, puede ser lluvia diaria. La lluvia diaria está acá. Entonces es un histórico que tengo y que es el comportamiento de la lluvia en ese sector, y punto, es lo que tengo. Entonces, si yo esto grafico, voy a tener ¿qué? Voy a tener un gráfico que se llama observado, ¿no es cierto? Ahora, a este gráfico, lo que yo puedo decir muy bien, vamos a sacar lo que es en este caso, lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ya habíamos dicho que es igual en este caso a NI sobre N, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes vieron esto, yo voy a sacar, en este caso, voy a sacar esto, la frecuencia que implica. Saco los valores de este caso, los intervalos de frecuencia, que se llama en este caso, sacando en este caso a función del número de intervalos. Entonces, vamos a ver en este caso, voy a sacar en este caso, el número de intervalos, la longitud de intervalo, que sería igual en este caso, al valor máximo, ¿no es cierto? Pues el valor máximo menos el mínimo, ¿sí? Esto ustedes ven aprendido en estadística, y dividido para el número en este caso, la longitud de intervalo, ¿cierto? Longitud del intervalo. Depende del número de elementos que yo tengo aquí en esta muestra, en este caso así, entonces LI me dice que divida para 50, digamos, divida para lo que sea el valor dado. Esto en las tablas de estadística. Entonces, en función de eso, determino lo que es el caso, mi intervalo, en este caso, sí, intervalo. Entonces, puede decir que de toda esa serie estadística, dependiendo del número de datos que yo tenga, puede ser que yo tengo, en este caso, yo que sé, unos 10 intervalos. ¿Qué quiere decir 10 intervalos? Quiere decir que dentro de esos 10 intervalos están representadas toda esta información, ¿no? Exactamente. Bueno, eso se aprende en estadística, toda esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo muy bien? Digo, a ver, aquí hay dos elementos, 2 dividido para ¿cuántos? Si n pongamos que sea 500, ¿no? ¿Cierto? 500. Entonces, 500 datos, ¿sí? Entonces va a ser este caso, la frecuencia sería en este caso 2 sobre 500. La frecuencia relativa va a ser bastante pequeña. Entonces, para sacar acá en este caso, lo que se llama en este caso la frecuencia relativa, ¿sí? En este caso, ¿sí? Frecuencia relativa, ya. Y sacamos por cada uno, sacamos las frecuencias relativas, ¿sí? Al final, la sumatoria de las frecuencias relativas, ¿cuánto tiene que darme acá? Si yo sumo para comparar, me debe darme ¿cuánto? Debe darme 1, ¿no es cierto? Que sería 100%. ¿De acuerdo? Eso te voy a dar. Ya. Luego puedo sacar en este caso lo que es la frecuencia acumulada.
La frecuencia acumulada no es más que la sumatoria de las frecuencias relativas, ¿no es cierto? Entonces, yo le pongo, por ejemplo, como esta, como una frecuencia acumulada, como una FM de XY. Quiere decir XY, en este caso, es la sumatoria de esto. Entonces, ¿qué hago? El sumatorio de este valor sería igual acá. Acá sería el FM de X, de XY. ¿Sí? Así sería. Entonces, voy sumando, este me salía el valor, y aquí voy sumando esto más de esto, y esto más de esto, y así. Entonces, aquí voy acumulando, pues se llama acumulada. Y arriba le llamamos, ¿se acuerdan que llamamos la ojiva? Entonces, en este caso, la curva de masas que hablábamos, que han de haber hablado ustedes en hidrometeorología, o la ojiva que hablaron ustedes en estadística, ¿no es cierto? Entonces, sumado todo esto, ¿cuánto me dará? Me dará otra vez, me dará 1. Entonces, estoy comprobando de que el valor estoy correctamente 1, 1, ¿ya? Entonces, miren, hasta aquí, ¿qué hago yo? Si yo tomo este valor, tomo esto, grafico, en este caso las frecuencias, grafico esta, ¿sí? ¿Qué grafico? El intervalo, en este caso puedo sacar que el intervalo de clase, que se llama intervalo de clase, y saco el punto medio acá, y que este punto medio va a ser representar aquí. O a su vez el intervalo, el valor que cojo de acá, pues grafico. Entonces, este FR sería este de aquí, ¿sí? Entonces, esto sería en este caso, el celeste serían como que fueran los observados, ¿sí? En este caso, las frecuencias relativas observadas. Ya, ahora quiero yo ajustarle a una ley de probabilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, quiero ajustarle a una ley, a una distribución normal, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero aplicar la distribución normal, quiero ver, bueno, aquí hay muchas cosas que debo plantearme, ¿no? Pero me planteo una hipótesis. Pongamos la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? La H sub 0, que sería que los datos observados, en este caso los datos observados, de estos observados, se ajustan en este caso se ajusta ¿qué? A la distribución normal. Se ajusta a la distribución normal. Entonces es mi hipótesis. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hago? Y la hipótesis nula sería, en este caso, que los datos observados de la estación tal, ¿no es cierto?, se ajustan adecuadamente a una distribución normal. Y la hipótesis nula, ¿cuál sería? Que los datos observados de la estación tal, de lluvia, lo que sea, no se ajustan adecuadamente a una distribución normal. Entonces sería la hipótesis altera, ¿no es cierto? Entonces, si no puedo lograr demostrar la una, puedo demostrar la otra. Si es de investigación. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Someter estos datos de acá a una distribución normal. Entonces, ¿qué aplico? Por ejemplo, yo aplicaría la teoría estandarizada Z, que va a ser igual a esto que al XY, ¿no es cierto? Menos la desviación esta, menos la X media, perdón, y esto sobre la desviación estándar. Entonces, esto es la forma de sacar en este caso la varianza estandarizada Z, para ajustar estos datos a qué? A una ley de distribución, en este caso la estándar. Entonces, con esto, miren, el XY, ¿cuál sería? El XY sería este valor de aquí, ¿sí? El X media, ¿cuál será? Entonces, ¿qué me toca? De esta serie estadística me toca calcular la media aritmética y la desviación estándar para hacer el ajuste respectivo a esta ley. Y de acuerdo a eso, voy calculando por cada dato voy calculando acá. Y este se llamaría, en este caso, yo llamaría el P de XY, sería el ajuste de punto que yo voy haciendo. Bueno, aquí, pues, simplemente aquí, pues, ustedes saben, yo creo que tengo una lámina para eso, pero aquí tengo que hacer algunos ajustes. Saco y trabajo con la tablita de la distribución normal y voy haciendo los ajustes respectivos, ¿no es cierto? Primero saco el valor de Z. Z sería, en este caso, trabajando en estos intervalos, ¿no es cierto? Que está aquí en la distribución normal, para ver si se encuentra en qué parte se encuentra, todas esas cosas se encuentra aquí en la zona. Bueno, todas esas tablas y al final saco la tabla. Esa es la distribución normal, ¿no? Ya, bien. Entonces, con esto, al final llego a terminar, ¿qué? Llego a terminar lo que es el valor de PXY. ¿Qué sería este PXY? Este sería, en este caso, el valor, ¿qué? El valor generado o ajustado a través de la distribución estándar, en este caso, la distribución estándar. Entonces, este FXY va a ser, en este caso, este de acá. Entonces, si es que los datos se ajustaran adecuadamente, como digo, a la hipótesis, prácticamente esta otra barra estaría por aquí. Pero como los datos de punto en ciertas partes se ajustan, un poquito más de arriba, este es casi igualito, mire. Entonces estos serían los valores, ¿qué? Los valores calculados. ¿A través de qué? A través de la ley de distribución, en este caso la distribución normal. ¿Sí? Pues vamos a